Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más, listos para embarcarnos en un viaje introspectivo y a la vez universal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que para mí es absolutamente fundamental, algo que mueve el mundo, que da sentido a nuestras vidas y que, créanme, puede ser el motor más poderoso que tengamos. Vamos a hablar de algo que, si lo vivimos plenamente, puede transformarnos por completo. ¿Se imaginan de qué les hablo? Es esa chispa que enciende lo ordinario, que convierte lo cotidiano en algo extraordinario, ese hilo invisible que nos conecta a todos, sin importar nuestras diferencias. Sí, hoy vamos a desgranar el misterio y la fuerza del amor. Y no me refiero solo al amor romántico, aunque claro que lo incluye, ese que nos hace sentir mariposas en el estómago y nos impulsa a darlo todo por esa persona especial. Me refiero a esa energía vital que lo impregna todo, ese don divino que, si aprendemos a canalizarlo, puede ser el verdadero combustible de nuestras vidas, la fuerza que nos eleva, nos sana y nos impulsa a crecer. Si están listos para explorar juntos la profundidad de este sentimiento, para desmantelar sus capas y descubrir cómo puede potenciar cada aspecto de su existencia, desde las decisiones más pequeñas hasta las grandes aspiraciones, quédense conmigo. Porque lo que vamos a compartir hoy no es solo una reflexión, es una invitación a una vida más plena, más significativa y, sobre todo, más conectada. Y antes de que nos adentremos de lleno en este universo fascinante, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal, a que activen esa campanita que les notificará de cada nueva aventura que emprendamos juntos. Su apoyo es fundamental para que sigamos creando contenido que, espero, les aporte valor y les inspire. Piensen por un momento en todo aquello que nos inspira, que nos motiva a levantarnos cada mañana, incluso cuando las sábanas nos invitan a quedarnos, que nos impulsa a ser mejores personas, a superar nuestros límites, a enfrentar nuestros miedos. En la mayoría de los casos, si rascamos un poco la superficie, si vamos más allá de las razones superficiales, encontraremos amor. El amor incondicional de una madre por su hijo, ese que la lleva a desvelarse noches enteras, a sacrificar sus propios deseos por el bienestar del pequeño. La devoción de un artista por su arte, esa alquimia que transforma materiales inertes en obras que conmueven almas. La pasión insaciable de un científico por sus descubrimientos, esa búsqueda incansable de respuestas que puede llevarlo al borde del abismo, pero también a la cúspide del conocimiento. La lealtad inquebrantable entre amigos, ese apoyo mutuo que nos sostiene cuando flaqueamos. El compromiso férreo con una causa, esa dedicación desinteresada que busca un bien mayor. E incluso el amor propio, ese pilar fundamental que lamentablemente a menudo olvidamos cultivar, que nos permite presentarnos al mundo con autenticidad y seguridad. Este amor que hoy quiero presentarles no como una simple emoción pasajera, sino como un don divino, una fuerza primordial, es mucho más que un sentimiento fugaz. Es una fuerza creativa, una energía pura y transformadora que, cuando la abrazamos conscientemente, se convierte en el verdadero combustible de nuestra vida. Imaginen esa energía como una corriente eléctrica que atraviesa todo, que da vida a las ideas, que impulsa la acción, que da color a nuestras experiencias. Piensen en una planta, ese ser vivo tan humilde pero tan poderoso. Para crecer, para florecer, necesita agua, luz solar, tierra fértil. Pues bien, esas son las manifestaciones externas de algo mucho más profundo, de un proceso vital complejo. El amor, en sus múltiples formas, es esa energía vital que nutre el alma, que le da color, forma y propósito a nuestra existencia. Cuando vivimos desde el amor, nuestras acciones adquieren un significado trascendente. Ya no se trata solo de cumplir con una tarea, de seguir una rutina, sino de hacerlo con entrega, con pasión, con la certeza de que estamos aportando algo valioso al mundo por pequeño que parezca. Piensen en ese profesor que ama enseñar. ¿Cómo se transmite esa energía en el aula? Los alumnos, de forma casi instintiva, lo perciben. Se sienten inspirados, conectados con el conocimiento, aprenden de una manera diferente, más profunda, porque la enseñanza deja de ser una obligación y se convierte en una pasión compartida. O ese médico que ama su profesión, que ve en cada paciente no solo una dolencia, sino un ser humano que necesita cuidado y comprensión. La compasión, el cuidado genuino, la dedicación que pone en cada consulta, en cada procedimiento, marcan una diferencia abismal en la recuperación y en el bienestar del paciente. Ese es el poder del amor como combustible, esa fuerza que transforma lo ordinario en extraordinario, lo tedioso en inspirador, lo transaccional en trascendente. Y aquí es donde entra
La parte más intrigante, la más desafiante y a la vez, la más gratificante, ¿cómo podemos cultivar este amor? Porque, seamos honestos, a veces podemos sentirnos desconectados, como si la chispa se hubiera apagado, como si esa energía vital estuviera bloqueada. La buena noticia, y esta es la gran revelación, es que el amor no es algo que solo nos sucede, algo que está fuera de nuestro control. Es, en gran medida, algo que podemos elegir y cultivar activamente, una disciplina del alma. El primer paso, y quizás el más importante, empieza por uno mismo. El amor propio es la base de todo. Si no nos amamos, si no nos valoramos, si no nos tratamos con la misma compasión y respeto que desearíamos para nosotros mismos, ¿cómo vamos a poder amar plenamente a los demás o recibir amor de forma saludable? Esto implica un proceso profundo de autoconocimiento. Significa conocernos en nuestra totalidad, aceptar nuestras virtudes y, sobre todo, aceptar nuestros defectos, esas partes que a veces intentamos esconder. Implica perdonarnos cuando nos equivocamos, porque todos cometemos errores, y celebrarnos en nuestros logros, por pequeños que sean. Es un acto de autocompasión, de ser nuestro propio mejor amigo, de cuidarnos y respetarnos. Dedicar tiempo a lo que nos hace felices, a esas actividades que nutren nuestra alma, cuidar nuestra salud física y mental, establecer límites saludables en nuestras relaciones, rodearnos de personas que nos nutran y nos inspiren en lugar de drenarnos, todo esto es amor propio en acción. Es construir un santuario interior donde podamos florecer. Una vez que empezamos a nutrir nuestro interior, esa energía no se queda ahí. Se irradia hacia afuera, como la luz de una vela que ilumina la oscuridad. El amor a los demás, esa capacidad de empatía, de ponernos en el lugar del otro, de intentar comprender sus luchas, sus alegrías, sus miedos, se convierte en un acto poderoso y transformador. No se trata de complacer a todos, de convertirnos en mártires, ni de sacrificarnos hasta el agotamiento, sino de conectar desde un lugar de autenticidad, de generosidad y de respeto mutuo. Cuando damos amor sin esperar nada a cambio, cuando ofrecemos nuestro tiempo, nuestra escucha, nuestro apoyo, no solo enriquecemos la vida de quienes nos rodean, sino que también nutrimos nuestra propia alma. Es un ciclo virtuoso, un intercambio de energía que nos eleva a ambos. Piensen en la gratitud. Sentir gratitud por las pequeñas cosas, el sol que entra por la ventana, una taza de café caliente, una conversación significativa, una sonrisa inesperada. Sentir gratitud por las personas que forman parte de nuestra vida, incluso por aquellas que nos han enseñado lecciones difíciles. Sentir gratitud por las oportunidades que se nos presentan, por los desafíos que nos hacen crecer. La gratitud es una forma de amor en acción. Nos saca del pozo de la queja, de la insatisfacción constante, y nos ancla en la abundancia, en la apreciación de lo que ya tenemos. Y luego está el amor en su faceta más creativa. Cuando amamos lo que hacemos, cuando encontramos esa vocación que nos enciende, ya sea nuestro trabajo, un hobby, una pasión artística, una causa social, esa energía se convierte en el motor imparable de nuestra creatividad. Los límites se desdibujan, las ideas fluyen con una naturalidad sorprendente, los desafíos se convierten en oportunidades para innovar y para superarnos. Un artista que ama pintar, que ve en cada lienzo una posibilidad infinita de expresión. Un músico que ama componer, que transforma notas y silencios en emociones que tocan el corazón. Un escritor que ama contar historias, que teje mundos y personajes que cobran vida en la imaginación del lector. Un emprendedor que ama su proyecto, que invierte su energía y su corazón en hacerlo realidad. Todos ellos están impulsados por esa fuerza divina del amor. No es solo una cuestión de talento innato, sino de la profunda conexión que sienten con aquello que hacen, una conexión que nace del amor genuino. Pero, ¿qué pasa cuando las cosas se ponen difíciles? Cuando la vida nos presenta sus pruebas más duras, cuando enfrentamos decepciones, pérdidas dolorosas, momentos de profunda tristeza o de aparente desesperanza. Es en esos instantes cuando el amor, como combustible, se vuelve aún más crucial, se revela en su forma más resiliente. Es la fuerza que nos permite levantarnos después de caer, que nos da la sabiduría para aprender de la experiencia, incluso de las más amargas, y la entereza para seguir adelante. El amor en nosotros mismos, esa convicción en nuestro propio valor, nos da la fuerza para superar la adversidad. El amor de nuestros seres queridos, ese abrazo cálido, esa palabra de aliento, nos sostiene en los momentos de debilidad, recordándonos que no estamos solos. Y la fe, ese amor hacia algo más grande que nosotros mismos, hacia un propósito superior, hacia la divinidad o simplemente hacia el potencial del bien en el universo, nos da esperanza y perspectiva.
iluminando el camino incluso en la más profunda oscuridad. El amor como don divino también se manifiesta en una de las capacidades humanas más poderosas y liberadoras, la capacidad de perdonar. Perdonar no significa olvidar lo sucedido, ni justificar el daño causado, ni tolerar conductas destructivas. Significa fundamentalmente liberarnos del peso del rencor, de la amargura, de la rabia acumulada que nos consume desde adentro. Cuando perdonamos, estamos realizando un acto de amor propio supremo. Liberamos energía que estaba atascada en el pasado y abrimos espacio para que el amor, en su forma más pura y sanadora, vuelva a fluir en nuestras vidas. Esto aplica tanto al perdón hacia los demás por las ofensas recibidas, como al perdón hacia nosotros mismos por errores pasados, por decisiones de las que nos arrepentimos. Es un renacer, una oportunidad de empezar de nuevo. Y quiero que reflexionemos juntos sobre algo importante, algo que impacta directamente en la calidad de nuestras vidas y en el mundo que creamos, la forma en que nos relacionamos con el mundo y con los demás. Lo hacemos desde la competencia feroz, la envidia que nos corroe, el miedo que nos paraliza. ¿O lo hacemos desde la colaboración sincera, la admiración genuina, la generosidad desinteresada? El amor nos impulsa de forma natural hacia lo segundo. Cuando vemos el éxito de otros no como una amenaza a nuestro propio progreso, sino como una fuente de inspiración. Cuando ofrecemos una mano amiga en lugar de un obstáculo. Cuando celebramos las diferencias, las diversas formas de ser y pensar, en lugar de temerlas o rechazarlas. En esos momentos, estamos viviendo desde el amor. Y esa energía es contagiosa. Crea un ambiente positivo, un ecosistema de bienestar que nos permite construir un mundo mejor, ladrillo a ladrillo, interacción a interacción. A veces nos enfocamos tanto en las grandes manifestaciones del amor, el amor romántico que ocupa un lugar central en nuestras canciones y películas, el amor familiar que es la base de nuestras vidas, el amor platónico de la amistad profunda. Y está bien, son facetas maravillosas y fundamentales. Pero el amor también se encuentra, y quizás de forma más cotidiana y accesible, en los pequeños detalles. Una sonrisa sincera a un desconocido en la calle, un gesto de amabilidad que ilumina el día de alguien. Ayudar a alguien a cruzar la calle, ofrecer nuestro asiento en el transporte público. Escuchar con atención plena a un amigo que necesita desahogarse sin juzgar, solo estando presentes. Preparar una comida con cariño para alguien especial, poniendo en ella todo nuestro afecto. Cuidar de una planta con esmero, observando su crecimiento. Contemplar la belleza de la naturaleza, maravillándonos ante su perfección. Todos estos actos, por modestos que parezcan, son expresiones poderosas de amor. Y cuando integramos estas pequeñas dosis de amor en nuestro día a día, la energía se acumula, se fortalece y, de forma silenciosa pero imparable, transforma nuestra experiencia vital. Es como ir llenando un vaso, gota a gota. Al final, ese vaso rebosará de una energía que nos nutre y nos impulsa. Este don divino del amor no es algo que debamos esperar que nos llegue de fuera, como un regalo inesperado. Está dentro de nosotros latente esperando ser descubierto, reconocido y activado. Es una elección consciente, una decisión diaria. Es decidir mirar el mundo con ojos de amor, con un corazón abierto, dispuesto a recibir y a dar. Es entender que en el fondo todos estamos conectados por ese hilo invisible de amor. Somos parte de un todo, de una gran red de vida, y cuando nutrimos ese amor en nuestro interior, estamos nutriendo a la totalidad. Por eso hoy mi invitación final es que se observen a sí mismos, a su alrededor, a sus interacciones. ¿Dónde está fluyendo el amor en sus vidas en este momento? ¿En qué áreas quizás esa corriente está un poco bloqueada? ¿Dónde podrían abrir un poco más esa puerta, dejar que entre más luz, más calidez? ¿Cómo pueden nutrirlo un poco más, tanto hacia adentro, hacia ustedes mismos, como hacia afuera, hacia los demás? No busquen la perfección, busquen la autenticidad. Busquen la conexión genuina. Busquen la generosidad en sus acciones. Busquen la gratitud en su corazón. Porque en cada uno de esos actos, en cada una de esas elecciones conscientes, están alimentando el combustible más poderoso que existe. Están encendiendo esa llama divina que reside en su interior, que tiene el potencial de iluminar no solo sus vidas, sino también el mundo que les rodea. En resumen, hemos explorado cómo el amor, en sus múltiples facetas, es mucho más que una emoción pasajera, es una fuerza vital, un don divino que puede ser el motor de nuestras vidas, el secreto de una existencia plena y significativa.
Hemos hablado de la importancia fundamental del amor propio como cimiento de todo lo demás, de cómo el amor hacia los demás y hacia aquello que hacemos nos enriquece y nos transforma, de cómo el amor nos da la resiliencia necesaria para afrontar los momentos difíciles, de la fuerza liberadora que tiene el perdón y de cómo nuestras interacciones diarias, incluso las más pequeñas y aparentemente insignificantes, son poderosas expresiones de esta energía vital. Y la clave, la gran revelación, es que este don reside en nosotros, esperando ser cultivado y activado a través de nuestras elecciones conscientes y nuestros actos de amor. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje hoy, por abrir su corazón y su mente a estas reflexiones. Espero de corazón que este mensaje les resuene profundamente y les inspire a mirar el amor desde una perspectiva más amplia, más profunda y sobre todo, más transformadora. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué significa el amor para ustedes en este preciso momento de sus vidas? ¿Cómo lo integran en su día a día, más allá de las grandes gestas? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos, aprender de sus experiencias y conectar con cada uno de ustedes. Y si este vídeo les ha aportado algo valioso, si sienten que ha tocado una fibra sensible, por favor, no olviden darle a me gusta. Compartan este vídeo con aquellas personas a las que creen que les puede servir, a quienes puedan necesitar un recordatorio de la fuerza del amor en sus vidas. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para seguir explorando juntos estos temas que nos nutren el alma y nos ayudan a crecer. Nos vemos en el próximo vídeo.